El coma. Un misterio que nos atrae y a la vez que nos aterra. El cuerpo inmóvil, aparentemente ausente. Pero el cerebro sigue trabajando. Es una paradoja que nos obliga a preguntarnos qué sucede en la mente de alguien en coma. Y hoy vamos a sumergirnos en ese misterio, un tema que, por cierto, tú mismo propusiste explorar. Para guiarnos en esta inmersión, tenemos a nuestro experto en neurociencia. ¿Estás listo para desentrañar este enigma? Totalmente. El coma es uno de los grandes desafíos de la neurociencia moderna. Nos confronta con los límites de nuestro conocimiento sobre la conciencia y el funcionamiento del cerebro. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente un coma? ¿Cómo se diferencia de, digamos, dormir o estar inconsciente por un golpe? Buena pregunta. El coma es un estado de profunda inconsciencia, prolongado, del cual la persona no puede despertar. A diferencia del sueño, en el coma no hay ciclos de actividad cerebral y la persona no responde a estímulos externos, como la luz o el sonido. Entonces, el cerebro está completamente apagado durante un coma. No exactamente. Aquí es donde la cosa se pone interesante. El cerebro en coma no está inactivo, sino que funciona de manera diferente. Imagina un aeropuerto bullicioso, con aviones despegando y aterrizando, pasajeros moviéndose de un lado a otro. Esa es la imagen de un cerebro despierto, con diferentes áreas activas y comunicándose entre sí. Me gusta esa analogía. ¿Y qué pasa con este aeropuerto cuando alguien entra en coma? En un coma, las terminales principales de este aeropuerto se cierran. Las áreas del cerebro que normalmente son más activas, como las responsables de la conciencia, el lenguaje o el movimiento voluntario, disminuyen su actividad drásticamente. Y eso explica por qué las personas en coma no responden a estímulos. Exactamente, sin la actividad de esas terminales principales. La persona no puede procesar la información del entorno, ni generar respuestas conscientes. Pero si el cerebro no está apagado, ¿qué pasa con las otras áreas? Simplemente se quedan inactivas. Aquí viene la parte sorprendente. Mientras las terminales principales se silencian, otras áreas del cerebro, normalmente menos activas, pueden mostrar un aumento de actividad. Es como si en nuestro aeropuerto imaginario, las pequeñas tiendas y cafeterías de las zonas periféricas comenzaran a funcionar a pleno rendimiento, mientras las grandes terminales permanecen cerradas. ¿Por qué sucede eso? ¿Tiene alguna función ese cambio de actividad? Esa es una de las grandes preguntas que la neurociencia intenta responder. Una teoría es que el cerebro, al entrar en coma, intenta reorganizarse, buscando nuevas vías de comunicación y compensando la falta de actividad en las áreas principales. Es como si el cerebro intentara encontrar una manera de solucionar el problema, ¿no? Exactamente. Y aunque todavía no comprendemos completamente cómo funciona esta reorganización, podría ser crucial para entender cómo se pierde y cómo se podría recuperar la conciencia. Hablando de recuperar la conciencia, ¿hay alguna forma de saber si una persona en coma es consciente de lo que sucede a su alrededor? Esa es otra pregunta compleja. La respuesta externa puede ser mínima o nula, pero algunos estudios sugieren que en ciertos casos, la actividad cerebral podría indicar algún nivel de conciencia, incluso si la persona no puede comunicarse. Es decir, que la mente podría estar atrapada dentro de un cuerpo que no responde. Es una posibilidad. Y por eso es tan importante no solo entender la ciencia del coma, sino también cómo podemos mejorar la atención y el cuidado de los pacientes para maximizar sus posibilidades de recuperación. Y hablando de cuidado, ¿qué papel juega la interacción humana en la recuperación de un coma? ¿Sirve de algo hablarle o tocar a un paciente en coma? Aunque no hay una respuesta definitiva, hay evidencia de que la estimulación sensorial, como hablarle al paciente, ponerle música o tocarle la mano, puede tener un impacto positivo en la actividad cerebral. Es como si, a pesar del silencio, el cerebro siguiera buscando conexiones, aferrándose a la posibilidad de volver a la vida. Precisamente. Y eso nos recuerda que detrás de cada coma hay una persona con una historia, una familia que espera un milagro. Es un recordatorio muy importante. Y creo que es un buen momento para profundizar en las historias de los pacientes. ¿Qué nos pueden decir aquellos que han despertado del coma sobre lo que sucede dentro de la mente durante ese estado? Las experiencias de los pacientes que han despertado del coma son fascinantes y a menudo desconcertantes. Algunos no recuerdan nada, mientras que otros relatan sueños vívidos, percepciones extrañas o incluso la sensación de estar presentes en eventos que sucedieron a su alrededor. ¿Y cómo se explican esas diferencias? ¿Por qué algunos recuerdan y otros no? La respuesta, como en muchos aspectos del coma, es compleja. El tipo de coma, la causa del daño cerebral, la duración del estado de inconsciencia, la edad del paciente. Todos estos factores pueden influir en la experiencia y los recuerdos. Es decir, que no todos los comas son iguales. Exactamente. Cada caso es único. Y la experiencia del coma puede variar enormemente, de una persona a otra. Eso hace que el estudio del coma sea aún más desafiante. Sin duda.
Pero también lo hace más fascinante. Cada nuevo descubrimiento, cada historia de un paciente, nos acerca un poco más a comprender este misterio, que nos confronta con los límites de nuestro conocimiento sobre la mente humana. Y hablando de descubrimientos, ¿qué avances en neurociencia nos están ayudando a entender mejor el coma y a desarrollar nuevos tratamientos? En las últimas décadas hemos visto avances increíbles en neuroimagen, lo que nos permite ver el cerebro en coma, con un nivel de detalles sin precedentes. Esto nos ayuda a identificar patrones de actividad cerebral que podrían indicar la presencia de conciencia o a evaluar la gravedad del daño cerebral. Es como si tuviéramos una ventana al interior del cerebro. No, exactamente. Y esa ventana nos está proporcionando información valiosa para desarrollar tratamientos más específicos y efectivos. ¿Y qué tipo de tratamientos se están investigando actualmente? Hay un gran interés en las técnicas de estimulación cerebral no invasiva, como la estimulación magnética transcraneal, que utiliza pulsos magnéticos para modular la actividad de ciertas áreas del cerebro. Estas técnicas se están utilizando en ensayos clínicos, con pacientes en coma, con resultados prometedores, en algunos casos. ¿Y cómo funciona exactamente la estimulación magnética transcraneal? ¿Es como reactivar las áreas del cerebro que se han apagado durante el coma? En cierto modo, sí. La idea es utilizar los pulsos magnéticos para despertar las neuronas en áreas clave del cerebro, como las que están involucradas en la conciencia y la atención. Es como si estuviéramos reiniciando el cerebro, ¿no? Es una analogía interesante. Y aunque todavía estamos en las primeras etapas de la investigación, estas técnicas ofrecen una esperanza real para pacientes que hasta hace poco no tenían ninguna opción de tratamiento. Es realmente esperanzador. Y creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Hemos explorado las bases neurológicas del coma, la importancia de la interacción humana, las experiencias de los pacientes, los avances en neuroimagen y las nuevas técnicas de tratamiento. Es un panorama amplio, pero creo que es esencial para comprender la complejidad y el misterio que encierra el coma. ¿Y tú, que le estás escuchando? ¿Qué te parece? ¿Qué te ha sorprendido de lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Qué preguntas te surgen sobre este tema tan complejo? Te invitamos a compartir tus reflexiones y a seguir explorando con nosotros este fascinante universo de la neurociencia. Volveremos en un momento para seguir profundizando en el misterio del coma. Y retomando nuestra inmersión en el misterio del coma, hay un aspecto que me parece crucial destacar: la importancia de no perder la esperanza. A pesar de los desafíos, la ciencia está avanzando a pasos agigantados, y cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a la posibilidad de ayudar a los pacientes a despertar de este silencio. Esa es una idea poderosa. A veces, ante la complejidad del coma, es fácil caer en la desesperanza. Pero como bien dices, la ciencia nos está brindando nuevas herramientas y nuevas perspectivas para afrontar este desafío. Exacto. Y no solo la ciencia, la experiencia. La experiencia nos ha enseñado que la interacción humana, el amor y el cuidado de las familias también juegan un papel fundamental en la recuperación de los pacientes. Hablando de la experiencia de los pacientes, hay un tema que me intriga especialmente: las historias. Las historias de aquellos que han despertado, que despertó del coma. ¿Qué nos pueden contar sobre lo que sucede dentro de la mente durante ese estado de inconsciencia? Las experiencias son tan diversas como los propios pacientes. Algunos describen el coma como un vacío absoluto, sin recuerdos ni sensaciones. Otros, en cambio, relatan vivencias más intensas, como sueños vívidos, alucinaciones o incluso la sensación de estar flotando fuera del cuerpo. Sí, esas historias son realmente fascinantes. ¿Qué nos revelan sobre la naturaleza? Sobre la naturaleza de la conciencia durante el coma. Esa es la gran pregunta que aún intentamos responder. Lo que sí sabemos es que el cerebro, incluso en estado de coma, sigue siendo un órgano muy activo y complejo. Y aunque no podemos acceder directamente a la experiencia subjetiva del paciente, los avances de neuroimagen nos están permitiendo observar la actividad cerebral con un nivel de detalle sin precedentes. Es decir, que cada vez tenemos más herramientas para comprender lo que ocurre dentro del cerebro en coma, aunque todavía no podemos descifrar completamente el enigma de la conciencia. Precisamente, y aunque todavía hay mucho por investigar, creo que estos nuevos descubrimientos Obligan a recuperar y otra visión del coma y a reconocer la complejidad del misterio de la mente humana. Y hablando de misterios, hay un caso que me ha impactado especialmente, el de Jan Grzewski, un hombre polaco que despertó de un coma de 19 años. Es un caso extraordinario, sin duda. Jan Grzewski entró en coma en 1988 tras un accidente ferroviario. Los médicos le dieron pocas esperanzas de recuperación, pero su familia
Su familia nunca perdió la fe. Durante 19 años lo cuidaron, con dedicación, le hablaron, le pusieron música, lo estimularon sensorialmente, de todas las maneras posibles. Y en 2007, Jan despertó. Es una historia conmovedora que nos habla del poder del amor y la perseverancia. ¿Qué recuerda Jan de esos 19 años en coma? Según sus propias palabras, Jan recuerda fragmentos de sueños y conversaciones que escuchó durante su coma. Te recuerda la voz de su esposa, la música que le ponían, las caricias, la caricia de sus hijos, para él, esos 19 años, pero un largo sueño, el que finalmente despertó. Es increíble pensar que la mente puede seguir activa, procesando información. Y formando recuerdos, incluso en un estado tan profundo, con conciencia. Es una para más, que el cerebro es un órgano asombroso, con una capacidad de adaptación, de resistencia, que todavía estamos empezando a comprender. Y hablando de adaptación, ¿qué sabemos sobre la recuperación del coma? ¿Qué factores influyen en la posibilidad de que un paciente despierte? La recuperación del coma es un proceso complejo que depende de muchos factores, como la gravedad del daño cerebral, la causa subyacente, la edad del paciente, su estado de salud general y la calidad de los cuidados médicos. En algunos casos, la recuperación es completa, la persona vuelve a su vida normal, en otros pueden quedar secuelas neurológicas que requieren rehabilitación y apoyo a largo plazo. Y lamentablemente, en algunos casos, el coma puede ser irreversible. Es una realidad dura, pero es importante conocerla para comprender la complejidad del coma y las diversas posibilidades de recuperación. Precisamente. Y aunque no siempre podemos predecir el desenlace, la investigación científica y los avances en medicina nos están brindando nuevas herramientas para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes en coma. Hablando de herramientas, antes mencionaste la escala de coma de Glasgow, que se utiliza para evaluar el nivel de conciencia en pacientes en coma. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cómo funciona esta escala? Claro, la escala de coma de Glasgow es una herramienta fundamental que permite a los médicos evaluar la gravedad del coma y monitorizar la evolución del paciente. La escala se basa en la observación de 3 respuestas: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Cada respuesta se puntúa en una escala del 1 al 6 y la suma de las 3 puntuaciones da un valor total que indica el nivel de conciencia del paciente. Es decir, que cuanto mayor sea la puntuación, mejor será el nivel de conciencia. Exacto. Una puntuación de 15 indica un estado de conciencia normal, mientras que una puntuación de 3 indica un coma profundo. La escala de coma de Glasgow es una herramienta esencial para guiar el tratamiento y tomar decisiones médicas. Pero es importante recordar que no es un predictor absoluto del pronóstico. Cada paciente es único y su evolución puede variar, incluso teniendo la misma puntuación en la escala. Es un recordatorio muy importante de que la medicina no es una ciencia exacta y que cada caso debe ser evaluado de forma individualizada. Totalmente de acuerdo. Y creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido. En este Deep Dive, o sobre el misterio del coma, hemos explorado las bases científicas de este estado, las causas que lo provocan, las herramientas para evaluarlo, las experiencias de los pacientes y los avances en investigación que nos están acercando a una mejor comprensión y tratamiento del coma. Hacen viajes. Fascinante. Por un territorio aún desconocido, en gran medida, pero que la ciencia está iluminando poco a poco. Hablando de la ciencia del coma, hay un área de investigación que me parece especialmente prometedora: la estimulación cerebral no invasiva. Es un campo que está generando mucho interés en la comunidad científica. Las técnicas de estimulación cerebral no invasiva, como la estimulación magnética transcraneal o la estimulación eléctrica transcraneal, nos permiten modular la actividad cerebral de forma segura y no invasiva, abriendo nuevas posibilidades para el tratamiento del coma. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo funcionan estas técnicas y qué resultados se están obteniendo en la práctica clínica? Con gusto. La estimulación magnética transcraneal, o TMS por sus siglas en inglés, utiliza pulsos magnéticos para estimular o inhibir la actividad de ciertas áreas del cerebro. Es como si enviáramos pequeñas señales eléctricas, neuronas, despertándolas de su letargo. ¿Y qué áreas del cerebro se estimulan en el caso del coma? Nos centramos en las áreas que sabemos que están involucradas en la conciencia, la atención y la respuesta a estímulos. Por ejemplo, el tálamo, que actúa como una especie de estación de relevo para la información sensorial, la corteza prefrontal. Que juega un papel crucial en la planificación y la toma de decisiones. Es fascinante. ¿Y qué resultados están obteniendo con esta técnica? Hay estudios que muestran que la TMS puede mejorar la respuesta a estímulos. En algunos pacientes en coma, por ejemplo, algunos pacientes que no respondían a las órdenes verbales después de la estimulación con TMS
comenzaron a abrir los ojos o a mover los dedos. Es realmente esperanzador. ¿Y qué de la estimulación eléctrica transcranial? ¿Cómo funciona? La estimulación eléctrica transcranial. O TES. Utiliza una corriente eléctrica de baja intensidad para modular la actividad cerebral. Es una técnica menos focalizada que la TMS, pero también se está investigando su potencial para el tratamiento del coma. ¿Y qué tipo de resultados se están obteniendo? Con la TES, algunos estudios sugieren que la TES puede mejorar la atención y la memoria en pacientes que han despertado del coma. También hay indicios de que podría ayudar a acelerar la recuperación de las funciones cognitivas. Es decir, que estas técnicas no solo podrían ayudar a los pacientes a despertar del coma, sino también a recuperar una mejor calidad de vida después de la experiencia. Exacto. Y lo más importante es que estas técnicas son seguras y no invasivas, lo que las convierte en una opción terapéutica muy prometedora. Es realmente un avance increíble. Pero no podemos olvidar que el coma es una experiencia que afecta no solo al paciente, sino también a su familia y a su entorno social. Tienes toda razón. El impacto del coma en la familia es enorme. Los familiares se enfrentan a una situación de incertidumbre, angustia y dolor. A menudo tienen que tomar decisiones difíciles, como mantener o no las medidas de soporte vital o lidiar con las secuelas neurológicas del paciente si despierta. ¿Qué tipo de apoyo se les puede ofrecer a estas familias? Es fundamental brindarles información clara y honesta sobre el estado del paciente y las posibilidades de recuperación. También es importante ofrecerles apoyo psicológico para que puedan afrontar la situación emocionalmente. Hay grupos de apoyo para familiares de pacientes en coma, donde pueden compartir sus experiencias y encontrar consuelo. Es importante recordar que no están solos en este camino. Y hablando de caminos, ¿qué camino nos queda por recorrer? En la investigación del coma, ¿qué preguntas siguen sin respuesta? El coma sigue siendo un gran misterio en muchos aspectos. Todavía no entendemos completamente cómo se produce la pérdida de conciencia, ni cómo se recupera. Necesitamos más investigación para desarrollar tratamientos más efectivos y para mejorar la calidad de vida De los pacientes que despiertan. del coma. Es un desafío enorme, pero también una oportunidad para seguir explorando los límites del conocimiento humano y para recordar que detrás de cada caso clínico hay una historia personal, una vida que espera ser recuperada. Precisamente, el coma nos confronta en la fragilidad de la vida. Y la complejidad de la mente humana, pero también nos recuerda la capacidad de resistencia del cerebro y el poder del amor y la esperanza. ¿Y tú, que nos has acompañado en este viaje al misterio del coma? ¿Qué te llevas de esta experiencia? ¿Qué preguntas te quedan por responder? ¿Qué reflexiones te ha suscitado la exploración de este territorio tan desconocido? Tendríamos que seguir indagando a mantener la curiosidad viva y recordar que la ciencia, como la vida, está en constante evolución. Gracias por sumergirte con nosotros en este fascinante universo del conocimiento